8:18 de la mañana. Bueno, lo decíamos a las 7 cuando arrancamos el programa. Algunos de ustedes no habrán estado, pero probablemente. Hubo congreso de todos los partidos, acomodaron sus cartas orgánicas de acuerdo a lo que requería la justicia federal, porque no hay primarias este año. Entonces, tenían que ver cómo elegían sus autoridades. El peronismo dijo que va a internas abiertas, aunque también hay amenazas de ir por fuera del peronismo. El PRO tuvo mucho quilombo porque no invitaron a los que no están de acuerdo con la conducción y por lo tanto se ha cuestionado la asamblea que se hizo el sábado, y aparte eligió una comisión de 2 personas, 2 hombres, para elegir candidaturas y alianzas. Y el radicalismo tuvo una sorpresa, que fue que Luis Petri y sus congresales se retiraron, no asistieron al Congreso Radical, y se generó allí un quiebre, de alguna manera, que me parece que no era esperado. Le preguntamos al presidente de la Unión Cívica Radical si era esperado o no, y cómo van a seguir ahora. Andrés Petty Lombardi, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, fue todo el mundo, faltaron 30, 40 congresales el sábado, que se supone que son los de Petri, ¿no? Pero más allá del número, de la cantidad de gente, de imponerle el número que la mayoría decidió que fuese el Congreso Radical el que elija a los candidatos. Esto de que Petri no haya ido, se ha ido a comer un lomo a Barloa, ¿cómo lo toman? Creo que hay que participar de la vida interna, de las decisiones importantes, por lo menos del partido al cual uno pertenece. Por más que uno sepa que no tiene la mayoría, sino... a ver, cuando uno es mayoría tiene que respetar a las minorías. Creo que en ese sentido nosotros hemos cumplido. De hecho, en esa modificación transitoria que se ha incorporado hay un espacio, que hay un artículo específico que habla del tratamiento de las minorías, que es el mismo criterio que se ha utilizado y que se utiliza y que utilizó el radicalismo en los últimos 30 años, el respeto de mayorías y minorías, con un piso del 25%. Y cuando uno es minoría, tiene que acompañar a quien conduce. Por algo es la posición mayoritaria, y tratar de convencer al resto para transformarse en la posición mayoritaria. Eso se hace a partir del debate y de la discusión de ideas, no desde los faltazos. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, Fernando Armañague dio su posición totalmente contraria a lo que decidía la conducción del partido, ¿no? Y lo hizo en el Congreso. Bueno, Fernando es una expresión, digamos. Fernando ni siquiera es congresal y participó del Congreso y habló en reiteradas oportunidades y dio su posición. Eso es loable. De hecho, Fernando ha presentado varias veces lista. En algunas ocasiones le ha ido muy bien y en otras no ha sacado la minoría. Pero claro, recordemos, Fernando, la primera elección a la cual se presenta en el 2015 como diputado nacional metió minoría. Claro. Uh-huh. Más del 25%. Ahora, más del 25%, exactamente. Petri dice que él sacó el 40% en la interna y que no le estaban dando bolilla a la hora de presentar una propuesta para la elección de los candidatos. Eso es cierto. También es cierto que no tenía una cantidad suficiente de congresales. Hay un montón de cosas ciertas. Son muchas verdades que tienen de distinto costado, ¿no? Y esto de que se quede afuera de la UCR o que haya decidido quedarse afuera, ¿no es una amenaza para la conformación de las listas próximamente? Porque Petri corre con el caballo del comisario, que es Milei, ¿no? Yo no lo veo como una amenaza. Como dijiste, hay muchas verdades que se pueden ver de distintos lugares. La propuesta que ellos acercaron, a mi entender, y al de la mayoría del Congreso, no cumplía con los requisitos o con las interpretaciones que hacía la Cámara Nacional Electoral. Uh-huh. La Cámara Nacional Electoral, en su acordada, dice que se vean los órganos partidarios de cada partido. En este caso el Congreso, hemos decidido nosotros, el Congreso es el órgano más importante. Hablaba de que hubiera representación de todos los sectores que componen la vida electoral de ese partido. El Congreso partidario, hay congresales de los 18 departamentos, pero también hay congresales de la Juventud Radical, congresales de la Franja Morada, de la Organización de Trabajadores Radicales. Dentro de cada departamento hay una representación de los espacios mayoritarios de esos departamentos, y de los distintos espacios minoritarios también están representados en esos congresales. El Congreso, este Congreso con estos congresales, son producto de una lista de acuerdo que se hizo en diciembre del 2023. Es decir, es una lista que ya refleja
si quiere, esa participación de Luis Petri en las elecciones PASO del 2023. Y fue el acuerdo y fue lista única, no hubo necesidad de voto. Por supuesto que este Congreso, que no tenía por objeto ni discutir la política de alianza, que fue lo que también planteó Fernando Mañana, ni tenía por objeto definir cuáles iban a ser los candidatos, solamente tenía por objeto adecuar la Carta Orgánica conforme a lo que la acordada 37 de la Cámara Nacional Electoral establecía. Luego de acá se abre todo un proceso de charla, de debate, que tiene que ver con los frentes que se van a conformar y con las candidaturas finalmente, que tendrán que ser aprobadas en un próximo congreso que se va a denominar colegio electoral, previo a ser presentadas en la Junta Electoral como han sido siempre, con una X cantidad de avales, con la misma cantidad de avales que se utiliza para las elecciones internas partidarias. Hemos respetado todas las condiciones que ya estaban en nuestra Carta Orgánica desde hace varias décadas, solamente que por ser una situación excepcional, que no hay tiempo para hacer elecciones internas abiertas, es que hemos optado por la recomendación que da la misma Cámara Nacional Electoral, que es ir al Congreso, al órgano más importante. Bueno, ¿y esto quiere decir que no va a haber internas o hay posibilidad de que el radicalismo tenga una interna no de características abiertas, pero sí cerradas? No, el método de selección es el Congreso partidario. Cada uno presentará su lista, cada uno juntará los avales necesarios, presentará la lista, la Junta Electoral Partidaria va a verificar que se cumplan con los requisitos legales, que tienen que ver con la paridad, con el domicilio, que tienen que ver a veces en algunos casos que se requiere una edad mínima, que tengan ficha limpia, que sean candidatos propuestos con ficha limpia. Y luego, una vez que esas listas son aprobadas por la Junta Electoral, pasa a una elección que se hará en el colegio electoral, que va a ser el Congreso Partidario. Que, insisto, es el órgano que representa la vida interna del radicalismo. Bueno, igual no hay que desconocer que hay una fractura o que hay un problema, digamos, ¿no? Entonces, usted es el presidente de todo el radicalismo. La hermana de Petri es la vicepresidenta de todo el radicalismo. Estamos en un problema, Houston, podríamos decir, ¿no? Porque la verdad que allí está. Nosotros quisimos hablar con alguno de los Petri y la verdad es que no hemos conseguido salir al aire con ellos. Por eso también queríamos preguntar si es verdad lo que se dijo, se filtró en algún momento, de que la intención de la gente de Petri era armar una comisión de solo 4 personas con Luis y Griselda Petri del lado de ellos y otras personas del lado del resto del partido. ¿Es verdad eso? Sí, esa es la propuesta que me acercaron, pero el problema es que tenía esa propuesta y lo expliqué, es que no cumplía con lo que solicita la Cámara Nacional Electoral, ¿no? Claro. La acordada es clara, en donde habla de órgano partidario que represente la vida electoral. La vida electoral es en cada uno de los departamentos hay un grupo, otro grupo, que bueno, que vamos conviviendo y que vamos todos en el marco de un solo proyecto provincial. Entonces teníamos que buscar esa salida. Esa salida estaba pensada, fundamentalmente nosotros interpretábamos, y así lo hizo la interpretación que hicieron nuestros apoderados, con el aporte también de otras personas que nos ayudaron, como Jalif, y que fue una comisión abierta, que estaba abierta para que cada uno que tuviera sugerencia podía incorporar, que el órgano indicado era el Congreso Partidario. Está, bueno, yo pagaría para ver el WhatsApp de Petri Lombardi en este momento. A ver, ¿han hablado con Petri o alguien se ha comunicado con él a nivel privado, en off, diríamos los periodistas? No, mire, personalmente yo no he hablado, no sé si alguien más habrá hablado en el transcurso del fin de semana, pero por supuesto que estamos abiertos a seguir conversando. Y esto solamente es adecuar nuestra Carta Orgánica. Después para selección de candidatos falta tiempo. Claro, digo, porque era una cuestión tan formal y tan específica que el hecho de que se hayan calentado ahora y no después anticipa que si para adentro no pueden acordar, va a estar muy difícil acordar por afuera, con otras fuerzas. Hay tantas fuerzas que quieren apoyar a Milei como ustedes que va a ser difícil. Yo creo que no hubo una clara interpretación de lo que se estaba discutiendo. Estábamos simplemente cumpliendo con una cuestión, te diría, a esta altura casi técnica, y cumplir con requisitos que, si bien son importantes,
como dar a conocer con tiempo cuál es el método de selección de candidatos para que no pase lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia que adelantaron, que lo eligió una sola persona, hizo una nota, dijo, estos son los candidatos del radicalismo y la presentó, no hubo debate. Entonces estamos garantizando la posibilidad de participación de las personas, de las mayorías, pero fundamentalmente de las minorías, que hay un proceso en donde hay una junta electoral que evalúa que las listas estén en condiciones, que después podamos llegar a un congreso con todo eso, e inclusive en la cláusula transitoria que estamos incorporando, estamos dejando bien en claro cuál es el sistema de tratamiento de minorías. Está. Muy bien, Lombardi, muy agradecidos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buena semana. Hablamos con Andrés Lombardi, que es el presidente de la Unión Cívica Radical y además el presidente de la Cámara de Diputados.